Y la paz del Señor sea con cada uno de ustedes, hermanos. Por favor, abramos la bendita, muy preciosa palabra en el libro de Juan, capítulo 3, verso 1. Y vamos a continuar con esta preciosa historia del encuentro de nuestro Señor con un gran maestro de Israel. Leemos en el nombre del Padre, de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo y de su Santo Espíritu. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu perdón, por tus misericordias, por tus promesas, por tus favores, Señor, por tu bondad, por tu benignidad, Señor. Gracias, Señor, por tu provisión, por tantas cosas que le das a tu pueblo, Señor. Gracias por ese milagro, Señor, el milagro más grande del universo, Señor. Te bendecimos, Señor, en este día, bendecimos tu palabra. Señor, haz que tu palabra corra hoy y sea glorificada, Señor, en ti, para ti, glorificada, Señor, en nuestras vidas, Señor. Nosotros estaremos atentos, Señor, a oírla, mi Señor, y a agradarte, Señor, obedeciéndola. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. Estamos, hermanos, viendo en esta preciosa historia el milagro más grande del universo. Sabemos de que cuando el Señor creó el universo, Él solamente dice la Biblia que todo fue creado por la palabra de su poder. O sea que a Dios no le costó nada simplemente abrir su boca y aparecía todo. En el poder de Dios dice que a través de su palabra es que toma vida todo, lo que vemos y lo que no vemos. Todo milagro que el Señor ha hecho en el universo no le costó nada al Señor, simplemente el Señor pensó, habló y todo apareció. Cuando nos creó a nosotros fue algo sencillo para Dios. No hay, todos los milagros, por grandes que nosotros los veamos, no son nada comparado con el milagro más grande, el milagro más excelso, el milagro que le costó todo a Dios. Aquel milagro en el que el Señor tuvo que despojarse, tuvo que humillarse, venir a esta tierra y tuvo que venir a hacer esas dos obras tremendas. Primero, deshacer las obras del diablo para después venir y rescatar lo que se había perdido, usted y yo. Yo me pregunto, cuando el Señor vino, que Él vino lleno de ilusiones, Él como hombre vino con el poder de la palabra y el poder del Espíritu y vino a hablarle a su pueblo Israel. Y dice que a lo suyo vino porque todo le pertenecía. El despojo del Señor era para venir a hacer esa obra, ojo, en la cual Dios expuso todas sus excelencias, todo su poder, toda su gloria, todas sus majestades, todos sus atributos, todo lo expuso el Señor para realizar el milagro más grande del universo. Usted no sabe, hermano y hermana, que Dios pudo haber perdido toda su gloria, todo su poder, toda su majestad en realizar ese milagro. Si no, el diablo no lo hubiera tentado. Dice que el Señor fue tentado en todo y no pecó. El Señor se mantuvo firme glorificando. Y la Biblia dice en Colosenses 2,
9 dice que en Cristo estaba toda la plenitud de la deidad. O sea que cuando Él vino a la tierra, el Padre le dijo: yo estoy contigo en lo que tú decidas. Y el Espíritu igual, estamos contigo en lo que tú decidas. Si tú decides creerle al demonio en convertir las piedras, que para ti no es ningún problema, eres el Dios excelso, estamos contigo. Si el Señor cae, cae la deidad, cae el universo, cae la redención, cae todo para realizar el milagro más grande del universo, hermano. Dios mío, ¿cuándo usted o yo habíamos pensado en esa forma? Nunca. Estamos hablando del milagro más grande del universo. Qué tremendo. Ahorita, mientras se cantaba "Cuando allá se pase lista", imagínese nomás, hermano y hermana, usted y yo presentarnos con un solo nacimiento, porque aquí el Señor le dice a Nicodemo que necesitamos nacer 2 veces. Imagínese uno presentarse con un solo nacimiento, o sea, con el nacimiento de padre y madre, y no con la identidad de Cristo, con la imagen de Cristo, que es ese milagro que Él vino a hacer, colocar su naturaleza divina en hombres y mujeres pecadores. Qué tremendo, hermanos. Qué precioso el Señor. Con razón dice: de tal manera. Nunca habíamos medido ese versículo como lo estamos entendiendo hoy, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿De cuál manera? Expuso todo. Pudo haber quedado el universo y Dios mismo sometido a las tinieblas, sometido a Satanás. La Biblia lo enseña categóricamente. Por usted y por mí, por venir a reproducir su divinidad en usted y en mí, hermanos. Uno rechazar una salvación tan grande en este momento. Yo nunca había entendido el poder de ese amor tan grande de Dios. Todo lo entregó por producir en usted y en mí el milagro que le costaría todo. Y la gente rechazarlo, hermanos. Uy, Dios mío, con razón, el Señor dice que ese juicio va a ser terrible, hermanos. Va a ser terrible. Dice que el Señor se reirá. Qué tremendo. Bendito es el nombre del Señor, hermanos. El nuevo nacimiento es el mayor milagro del universo y es un milagro sobrenatural. No lo produce el pastor, no lo produce el evangelista, no lo produce la iglesia. Es algo que le pertenece únicamente a Dios. Porque muchas veces nosotros decimos: me gané tantos para el Señor. Pero hoy usted y yo estamos entendiendo, hermanos, que ese milagro, hermanos, le costó todo al Señor. Porque nosotros, hermanos, creemos que es que somos ganadores. Sí, por supuesto que nosotros vamos y exponemos, pero es Dios a través de su gracia que derrama ese poder sobrenatural, el más grande milagro, en usted y en mí. ¡Qué precioso! Entonces, eso no viene de hombres, eso no lo produce la iglesia, eso no lo produce ningún ungido, eso viene directamente del trono de la gracia de Dios. Entonces, qué lindo es que Dios reproduce su vida en hombres y mujeres pecadores, en usted y en mí. Y como le dijo el Señor a este gran maestro, le dijo que sin ese nuevo nacimiento estamos ciegos espiritualmente. Él le dijo que si no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Por eso, hermanos, cuando usted y yo tenemos situaciones con personas que no han
las cuales no han recibido el milagro más grande del universo, el que le costó todo a Dios, es muy normal que no vean lo que hay en usted. Es muy normal que no entiendan. ¿Por qué? Porque están ciegos, no pueden ver el reino de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que lo que es nacido de carne, carne putrefacta es. Así de sencillo. Entonces, no peleemos con gente que está, hermano, que no ha recibido el milagro más grande del universo. ¿Por qué? Porque lo que es nacido de carne, carne es. Entonces, así nos congreguemos y escuchemos la palabra de Dios. Si Dios no ha reproducido su naturaleza divina en usted y en mí, simplemente somos carne que se congrega. Y carne produce carne. Una vez que salimos, simplemente volvemos a las cosas de la carne, los gustos de la carne, los deseos de la carne. A ver novelas, a ver de todo lo que ve el mundo, lo que no le gusta al mundo, lo que practica el mundo. ¿Por qué? Porque no ha ocurrido el más excelso y grande milagro del universo en la vida de esa persona. Y entendamos que el Señor en el Antiguo Testamento, Él expone claramente, desde que Él levantó el tabernáculo, el Señor expone que antes de Él hacer ese milagro sobrenatural, dice que la casa tiene que ser limpiada. Por eso dice por allá en Ezequiel 36, dice: esparciré sobre vosotros agua limpia. La palabra, que es la que nos limpia, es la que obra esa regeneración. A través de la palabra es que obra la sangre de Cristo en nosotros. Todo es la palabra. A través de la palabra es que nacemos de nuevo. Es la palabra la que obra. Por eso por allá dice: si oyeres hoy mi voz, no endurezcáis vuestro corazón. Entonces, ¿por qué? Una vez que el Señor limpia, entonces limpia la casa, limpia, nos limpia, entonces ahí viene y nos da un nuevo corazón. Y viene a morar en nuestra vida. Muy importante. Y entendamos esto, según lo que le dijo el Señor a Nicodemo: el que no naciere no puede ver el reino de Dios. Y más adelante le dice: el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar. Porque muchos dicen: no importa, yo así sea ciego, entro. No. El que no ha recibido el milagro que le costó la gloria, la majestad, los atributos a Dios, porque Él lo expuso todo y en Él estaba la plenitud de la deidad. Él lo expuso. Si Cristo peca, se cae el universo, porque Dios no puede pecar. Y en Él estaba el Padre y el Hijo apoyando lo que Él decidiera. Entonces, según el Señor Jesús, el que nace una sola vez va a morir 2 veces. El que nace una sola vez va a morir la muerte natural y lo espera el lago de fuego, la ira de Dios. Muy importante. Pero el que nace 2 veces, que nace por sus padres y nace por el Espíritu, como le dijo el Señor a este gran maestro, hermano, entendamos. Dice en el verso 10 que Nicodemo era maestro de Israel, o sea, era maestro de la nación. Nicodemo era la Biblia viviente, por donde él caminaba era la Biblia, el Tanakh, el Antiguo Testamento caminando. Todo el que necesitaba consultar algo de la Biblia iba a Nicodemo. Y sin embargo el Señor le dice: tú siendo maestro de la ley, ¿no entiendes estas cosas? Hermano, es que usted y yo podemos tener mucho estudio, podemos tener mucho conocimiento, podemos tener mucha teología, pero eso no nos sirve para entrar, hermano, en ese milagro, el milagro más grande que Dios realiza en hombres y mujeres pecadores. Entonces, el que nace 2 veces, nace por los padres y nace del Espíritu, morirá una sola vez. Porque inclusive de pronto cuando Cristo venga, dice que algunos ni siquiera morirán, sino que serán transformados. Ese privilegio tiene aquel que recibe el milagro más grande del universo. Entonces en el verso 5 dice: respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu
no puede entrar en el reino de Dios. Esa entrada conlleva una justificación, una regeneración, renovación, una santificación para vivir para Dios y ser glorificado en el tiempo de Dios. Entonces, el que no naciere del agua, esto tiene han enseñado dos contextos. El agua, por lo general, los bebés nacen en agua. En el vientre de la madre, ellos siempre se mueven en agua. Esa es una. Y la otra, el espíritu, es que nacen de Dios, ya no engendrado de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es un nacimiento directamente del cielo, es de Dios el que nos hace nacer. No puede, dice, si no nace del agua y del espíritu, aunque nosotros sabemos que el nacimiento del agua es de carne, pero cuando dice nacimiento del agua también es la palabra. La palabra, lo dice Timoteo, lo dice Pedro, nacimiento del agua por la palabra. Entonces, y por el Espíritu. Hay que nacer dos veces. Y le dice en el verso 6, lo que es nacido de la carne. Carne es, obvio, hermano. Entonces no peleemos con la gente, con la esposa, con el esposo, que usted ve que lo único que tiene son obras de la carne. No pelee, porque es que no hay forma de que se encuentren. Carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y esto es muy importante, hermano. El hecho de que nosotros nos congreguemos no es una señal de que hemos recibido el milagro más grande del universo en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque mucha gente viene, escucha la palabra, acalla su conciencia que lo acusa, sale como que ya cumplió, como cuando estábamos en la religión, y sale y se olvida de Dios, se olvida de los mandamientos de Dios, se olvida del fruto del Espíritu, se olvida de la voluntad, el deseo de Dios. Entonces, y vive su vida y vuelve nuevamente. Entonces, ese congregarnos no garantiza, porque hay un fruto, que muestra que verdaderamente Dios produjo ese milagro tan grande, el más grande del universo. Entonces, ya que una persona que ha sido regenerada, que nació del Espíritu, ama a Cristo, ama a Dios, ama la palabra, obedece la palabra y ya no vive para Él, como decía el apóstol Pablo, ya no vivo yo, antes vivía Él, ahora Cristo es el que vive. Entonces, y es muy importante porque Hebreos capítulo 13, verso 22, ora Pablo para que sea Dios obrando su bendita voluntad, Él, en nosotros, para que hagamos lo que es agradable delante de Él. O sea, que Dios es el que produce que el creyente nacido de Él lo agrade. Dios es el que produce eso en nosotros. Pero para que Dios produzca eso en nosotros, porque dice por Jesucristo, termina diciendo el verso. O sea que si yo no estoy unido a Cristo, si usted y yo no estamos crucificados con Cristo, si seguimos viviendo nosotros y nuestra vida muestra ese fruto, es imposible que Dios haga obras que sean agradables delante de Él en nosotros. Muy importante, hermanos. Entonces, estamos estudiando sobre el milagro más grande del universo. Y dice el verso 7, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El 8, el viento sopla donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Yo solamente me acuerdo, hermanos, a mí me tocó pues varios huracanes en Miami, pero principalmente uno, Andrew, que acabó con todo, que dejó como una mesita mucha parte de un área ya de cultivos. En las filmaciones que mostraron después, porque uno en ese huracán uno no puede ver nada, usted solamente escucha lo que dice Cristo,
Dice, el viento sopla donde quiere y oye su sonido. Yo solamente oía un sonido infernal. Yo estaba en una bodega. Un sonido infernal que quería arrancar esa bodega. Y arrancó casas de raíz. Y en las filmaciones mostraban cosas volando. O sea, camiones volando. Y usted me dice, pero ¿cómo está ese camión volando? Que no ve. El viento es el que lo lleva. Pero usted no lo ve. Pero usted sí oye el zumbido. O sea, hay un poder sobrenatural en ese viento. Y eso es lo que le está diciendo Cristo a Nicodemo. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así de poderoso es el viento. Así de majestuoso son los vientos. Y dice, así como ese huracán, así como ese viento, es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y seguía sin entender. Es imposible, hermanos, que una persona que diga que ocurrió el milagro más grande del universo en su vida. Porque el abrir el mar rojo, eso no es nada para Dios. Todos los milagros que hizo Dios son nada, no son nada, menos que nada, comparado con el milagro de Él humillarse, de Él despojarse y venir a derrotar, a deshacer las obras del diablo y venir a recuperar, a rescatar lo que se había perdido, hermano, para darle a usted, para poner en usted y en mí su divinidad, para hacernos partícipes de su divinidad, hermanos. ¿Y cómo es posible que somos partícipes del milagro más grande del universo y nadie ve en nosotros nada? Solamente palabras religiosas. Dios te bendiga, Dios te guarde, oro por ti, cosas religiosas. Pero cuando vienen las situaciones, hermanos, no muestran nada. No se muestra nada de ese poder. Eso es imposible, hermanos. Hay algo raro ahí. Porque aquel en el que ha surgido ese poder que Dios produjo en él, es la misma persona. Usted ve que ni se mueve, pero hay un huracán adentro, hay un poder sobrenatural adentro. El Señor les dijo, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. O sea, y padeceréis conmigo. Testigos en toda parte. Nosotros somos testigos del Señor, hermanos. Damos testimonio de Él. Dice que nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, o sea, sacerdocio verdadero, ya no sombra, ya no mentira como el anterior. Nación santa, un pueblo adquirido. ¿Para qué? Para que mostremos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, si nadie ve esas virtudes en nosotros, hermano, hay que preguntarnos, ¿qué milagro fue ese? Según la Biblia, es el milagro más grande del universo. Usted puede ver un milagro, mejor dicho, si usted se va para el Medio Oriente, usted puede ver, hoy han encontrado las ruinas de muchos lugares en donde cayó fuego del cielo. Usted lo puede ver, ahí está el testimonio. ¿Y cómo es posible que en usted y en mí no pueden ver testimonio del poder sobrenatural de Dios en el milagro más grande que expuso toda su gloria, todo su reino y su santidad? Es la misma persona, hermano, aquel humilde que en Betún, aquel carnicero, aquella prostituta, aquel asesino, aquella persona de todo tipo de género. Ve que no ve que se mueve, hermano, pero dentro de ella hay un milagro. Adentro está el milagro más grande del universo en su vida. Es un huracán de perdón, es un huracán de amor, hermanos. Tiene una visión de altura. Ya los problemas, las situaciones, no simplemente lo resuelve así a esta altura, no, Él se remonta hacia arriba para mirar, hermano, con la visión de Dios, a ver, para que el Señor lo ayude. Hay que remontarse como el águila para poder mirar cómo está la presa, no estar a tiro de escopeta abajo, hermano. Entonces todo aquel en el que ha ocurrido ese grande milagro, hermano, ama la palabra, ama al Señor. Ahora ama a sus enemigos, bendice a los que lo maldicen, hermano. Ora por los que lo ultrajan y lo persiguen, hermano. Eso lo hace el Señor, o sea, eso ocurre en aquel que ocurrió ese milagro. Por eso dice el Señor, muchos son los llamados, pocos los escogidos. ¿Por qué? Porque es que Él nos quiere dar ese milagro a todos, hermano, pero hay que disponer nuestro corazón como lo hizo Nicodemo. Nicodemo terminó con el más grande milagro.
Pero en el momento no entendía. Y Nicodemo era una Biblia andante. Entonces, así como ese poder del viento, le dice el Señor a Nicodemo, es todo aquel que nace del Espíritu. Y ojo, el nacimiento, o sea, ese milagro no es un poder, el nuevo nacimiento no es un milagro que ocurre en meses o en años, no, eso ocurre instantáneamente. Así como cuando una persona nace, usted no puede decir que comenzó a nacer a tal hora y tal día nació, no, usted nace a tal hora. En el nacimiento natural, en las cosas de Dios, una persona nace nomás. Mire por ejemplo Pablo. Pablo iba buscando creyentes para traerlos, algunos matarlos, otros encarcelarlos. Y cuando se le apareció el Señor, le dice, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Inmediatamente. Cuando vemos, hermano, entonces vemos el carcelero. Cuando ocurrió ese fenómeno allá en la cárcel, ese milagro sobrenatural, el carcelero también, ¿qué tengo que hacer? E inmediatamente fue bautizado y nació de nuevo. ¿Qué le pasó al eunuco? Un hombre piadoso, un hombre que iba a orar a Israel 3 veces al año, iba y de un momento a otro el Señor lo vio, envió a Felipe sobrenaturalmente, se apareció con él en la carreta. Y estaba leyendo el libro de Isaías cuando está hablando de Cristo, cuando Cristo dice que fue humillado, dice que fue golpeado. Entonces viene y le dice, ¿entiendes lo que lees? Y le dijo, no, ¿cómo entiendo si no hay quien me explique? Y entonces Felipe le explicó e inmediatamente dijo, que impide que podamos meternos a esa agua y ser bautizados. Inmediatamente fue nacido de nuevo, hermanos. Esto no, el hecho de que no, que es que mientras está en la iglesia está Dios trabajando con él. Hermano, cuidado. Cuidado, porque si oyeres hoy mi voz, no endurezcáis vuestro corazón, lo dice el Señor todo el tiempo. Todo el tiempo. Y hay un juicio. Dice el Señor, juró que no entrarían en su reposo, hermano, porque llega un momento en que ya estamos blasfemando contra la voz de Dios. Entonces, vemos a Cornelio. Y esto de Cornelio me da a mí para analizar sobre la enseñanza de la total depravación del hombre. Cornelio no era un hombre nacido de nuevo. El eunuco no era un hombre nacido de nuevo. Y los dos eran piadosos. Los dos buscaban de Dios. Los dos tenían un corazón para Dios. ¿Dónde está la total depravación ahí? Entonces, por eso le digo, hay muchas doctrinas en las que el hombre ha metido la mano y hablan. Romanos capítulo 2, versos 14 y 15 dice claramente que aún los que están, la gente del mundo, nosotros los que no conocíamos a Dios, y aún en el corazón Dios había puesto unos mandamientos y que esa gente, sin conocer la ley, vivían sin torcer la ley. Así lo dice claramente. Entonces son doctrinas de hombre, hermano. Hombre famoso, eso sí, pero nada que ver con lo que dice la palabra. Claro que Cornelio necesitaba el milagro más grande. Todo el universo, todo ser humano necesitamos el milagro más grande. Todos. Y si eso nos hace los peores pecadores del mundo, claro que sí. Pero Dios puso mandamientos. Inclusive la Biblia dice que hay quienes van a ser juzgados por su conciencia. Entonces, ¿dónde está la total depravación? Si en total depravación es todo contrario a Dios. Entonces, muy importante, hermano, porque son doctrinas de hombres. Así que, como dice la palabra, el que comienza la buena obra la va a terminar. Pero la pregunta es, ¿ya la comenzó el Señor? Obvio que mientras la gente viene a la iglesia están expuestos a la luz, se están exponiendo a la luz. Pero si la luz no los alumbra y siguen en la iglesia y van 10 años en la iglesia y siguen fornicando, siguen mintiendo, ¿qué pasa? Están apagando la luz. Entonces, el que comenzó la buena obra, Dios sabe cuándo la comenzó, si es real. Dice que Él la va a perfeccionar, pero la va a perfeccionar si ocurre Gálatas 2:20 en la persona. Si no, es imposible que Dios la perfeccione para poder que se cumpla Hebreos 13:22, en donde el Señor hace en nosotros lo que es agradable delante de Él. O sea, hermanos, yo lo he explicado muchas veces y vuelvo y lo explico. El nuevo nacimiento es el milagro más grande del universo. Los otros están a millones y millones de millas, así de pequeños, contra el milagro en que Dios expuso toda su gloria y todo su reino. Ese milagro, como dice
Hebreos 13 nos capacita para amar lo que Dios ama y aborrecer lo que Dios aborrece. Nos capacita para vivir, para agradar a Dios. Nos capacita para perdonar. Nos capacita, hermanos, para no desear las cosas que Dios no quiere que deseamos. O sea, un poder sobrenatural. Pero el legalismo, ¿qué hace? El legalismo hace que las personas hagan cosas que no están en su corazón, que porque no ha sucedido el poder sobrenatural y simplemente las hacen para agradar al hombre. ¡Qué terrible! Si en su vida o en la mía usted y yo seguimos batallando con varios problemas graves, entonces me cuestiono si ha ocurrido el milagro más grande que le costó todo a Dios para venir a hacerlo usted y en mí. Yo cuestiono eso. ¿Por qué? Porque hacer todo lo que hizo el Señor para que diga que toda la iglesia es nacida de Dios, que todos somos creyentes, que somos cristianos, hermano, eso no. Es como la gente una persona que alguna vez va a la iglesia o fue años y viene arrepentido y dice, no, yo toda la vida soy cristiano. Pues toda la vida soy cristiano, hermano. Una persona es cristiana a partir de que nace de nuevo. De resto es simplemente nacido de carne y sangre. Y lo que es nacido de carne y sangre no hereda. No es la verdad bíblica. Mire lo que dice Juan 7:38. Que el Señor nos dé entendimiento de su palabra, porque lo importante es que el Señor nos enseñe, hermanos. Lo importante es que el Señor le dé a usted y me dé a mí, nos dé entendimiento. Dice Juan 7:38. Ahí previo a que el Señor fuera entregado, dice, el que cree en mí. Que ese creer en mí es una fe que salva, porque hay una fe que cree, pero hay una fe que salva. La fe que salva es aquella que justifica, que viene la sangre y nos justifica, nos limpia. Es aquella en que la palabra comienza a ser el pan de vida de nosotros. Es aquella en que la palabra nos comienza a santificar, a cambiar, a transformar. Y es aquella en donde Cristo es el Señor de mi vida. Ya no hay dos señores. Ya no soy yo y el Señor. No, ya ahora no vivo yo. Ya mengué. Cristo vive en mí. Entonces, el que cree en mí, como dice la Escritura, si se cumple eso en nosotros, dice, de su interior correrán ríos de agua de vida. La pregunta es, si su mamá estuviera aquí, o su papá, o en el trabajo, o si ese celular hablara, ¿qué diría de qué es lo que está corriendo de su interior? ¿Qué es lo que está corriendo de su interior? Porque Cristo dice que aquel que es nacido de Dios, dice, de su interior correrán ríos de agua de vida. ¿Qué es lo que está corriendo de nuestro interior, hermano? En la casa, en el hogar, en el trabajo, en la escuela, en la calle, en el metro, donde estemos. Si en verdad ha ocurrido el milagro más grande del universo en nosotros, ¿qué ocurre, hermano, en nuestro interior? Debe brotar, hermano, luz. La Biblia dice que nosotros somos luz, hijos de luz. Mire lo que dice Mateo 5:14. Está hablándole a los hijos, está hablándole a sus discípulos, está hablándole a aquellos que son luz. Dice, vosotros sois la luz del mundo. O sea, aquel creyente en el cual el Señor va a realizar ese milagro tan grande. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero. O sea, nosotros somos esa luz en nuestra casa, esa luz en el trabajo, esa luz en donde vamos. Y alumbra, mire, a todos los que están en casa. O sea, usted y yo debemos ser ejemplo en la casa, ejemplo en el hogar, ejemplo con nuestros hijos, ejemplo con la esposa, con el esposo, ejemplo en el trabajo, en toda parte, hermano. Ejemplo, luz. Un creyente, hermano, trabajando en una empresa y es igual de vago al resto. ¿Qué luz es, hermano?
Es lo que es una vergüenza para el Evangelio. Es una vergüenza. Entonces, luz es aquel en el que ocurrió ese milagro, hermano, sobrenatural. Y si ocurrió en nosotros ese milagro, hermano, ¿cómo es posible que no seamos luz a nadie? ¿Cómo es posible? Así alumbre vuestro corazón delante de los hombres. Miren lo que dice el Señor. Para que vean qué. Vuestras buenas obras, el fruto, como dice Santiago, el fruto, hermano, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El mundo dice, esta persona era un ladrón, un mentiroso, un homosexual, un asesino. Y ahora, Señor, ¿qué hiciste en esto? Ahí dice, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Quiénes? Los hombres, porque delante de los hombres nosotros somos esa luz. Y la gente, Dios mío, dice, ¿qué le pasó a este? ¿Qué le pasó a esta persona, a este hombre, a esta mujer? Entonces, si ya ocurrió el milagro más grande en nosotros, es imposible esconder las promesas de Dios en su palabra para que nosotros las cojamos y nos las apropiemos. Es imposible esconder el fruto del Espíritu y es imposible esconder de que hay un Cristo vivo en nosotros. Vayamos a Primera de Pedro 1:3, porque es muy importante que entendamos, hermanos, que no estamos hablando de una sanidad, hermano, ¿no? que Dios le arregló el corazón, o que le quitó el cáncer, o que le puso una mano, o que no. Eso no es nada, eso no significa nada. Estamos hablando del milagro más grande del universo, hermano. Mire, yo lo voy a leer creo que en otra versión, no sé si Dios habla hoy. Dios en 1:3, Primera de Pedro 1:3. Dios por su poder nos ha concedido todo lo que necesitamos para la vida y la devoción o la consagración. O sea que, según este verso, Dios nos ha concedido a usted y a mí todo. No nos falta nada. Ahí lo dice, verso 4. Por medio de estas cosas nos ha dado sus promesas, que son muy grandes y de mucho valor, para que por ellas, miren, las promesas que están escritas por ellas, lleguen ustedes a tener parte de la naturaleza de Dios. O sea que la palabra nos santifica de tal manera que nos va haciendo parecidos a Cristo, nos hace semejantes a Cristo. Como dice Romanos 8:28 y el 29, dice la imagen de Cristo en nosotros. Y así, a través de esas promesas que usted y yo nos las apropiamos, que usted y yo nos las aprendemos, que usted y yo las declaramos y las vivimos, y así escapen de la corrupción que los malos deseos han traído al mundo, hermano. Yo tengo un creyente que todavía está batallando con fornicación, que estaba con adulterio, con mentiras, hermano, hermano, no ha escapado de la corrupción que tiene el mundo. ¿Por qué? Porque no ha hecho sus promesas, no se las ha apropiado. ¿Y por qué? Pues hay que seguir bajando hasta encontrar la raíz. Verso 5, y por esto deben esforzarse. Mire que es que hay una parte que nos toca a nosotros. Dios lo hace sobrenaturalmente, pero hay una parte que le toca a usted y a mí, porque Él nos capacita, Él nos entrega todo para que nosotros lo glorifiquemos. Y por esto deben esforzarse en añadir a su fe buena conducta, hermano. ¿Cómo así que un creyente es un charlatán, es un burlador, contando chistes y riéndose de los chistes de todo el mundo? Es una persona igual que el mundo. Hermano, dice que a la fe, a esa fe que salva, a esa fe en Cristo, a esa fe en la palabra, hay que agregarle buena conducta. A la buena conducta, entendimiento. Entendimiento tiene que ver con sabiduría o temor de Dios. Al entendimiento, dominio propio, hermano, claro, es una persona que está establecida y que ha ocurrido ese milagro. Dios nos capacita, hermano, para que las cosas del mundo no nos muevan. Y si nos mueven, entonces nosotros tenemos que, hermano, aferrarnos, hermano, buscar la ayuda del Señor. Porque la Biblia dice que no le demos lugar al diablo.
Entonces al dominio propio, paciencia, hermano. A la paciencia, devoción, hermano. Devoción en el Señor, devoción en su palabra, consagración. A la devoción, afecto fraternal, afecto entre los hermanos, afecto entre todos nosotros. Y al afecto fraternal, amor. Mire que a usted y a mí nos toca agregar eso, pero ya lo tenemos, es de nosotros. Es parte del paquete, del milagro más grande del universo. Y dice el verso 2 de Pedro 1:9, dice: pero el que no tiene estas cosas, ¿sí ven? O sea que el Señor ya no las entregó. El que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, lo que el Señor le dijo a Nicodemo, necesita nuevo nacimiento. Es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Ojo, esta es una persona que aparentemente es salva. Y aquí el Señor está hablando, el Espíritu está hablando a través de Pedro de que se olvidó de que ya había sido lavado. Esto es muy grave. Entonces, así que hermanos, si ya recibimos el más grande milagro, hay algunas cosas que ante Dios no son normales. No son normales. Vamos a ver. Porque si usted y yo nacimos del Señor, verdaderamente hay cosas que no son normales. No es normal, hermano y hermana, que usted y yo se haya producido el milagro más grande de Dios en su vida y en la mía, y que sigamos practicando el pecado como un modo de vida. No es normal, es anormal. Algo sucedió o simplemente no ha nacido de Dios. Primera de Juan 3:9. Miren lo que dice: todo aquel que es nacido de Dios, ¿qué dice? No practica el pecado. ¿Y por qué no practica el pecado? Porque la simiente de Dios, Cristo, que es la simiente de Dios, la palabra que es Cristo, permanece en él y no puede pecar, o sea, no puede practicar el pecado, o sea, porque hay un milagro sobrenatural en usted y en mí. Algo está pasando. Dice, porque es nacido de Dios. Dios dice que una persona que es nacido de Dios no puede estar practicando el pecado. Algo está mal. Entonces uno tiene que revisarse. No hay que revisar la Biblia. Tenemos que revisarnos nosotros ante la Biblia. Ir ante el espejo de la palabra. ¿Y quién es el que está mal? Porque la Biblia nunca va a estar mal. Mire lo que dice ese mismo verso, pero en la versión Pueblo de Dios para Todos: ninguno que sea hijo de Dios continúa en el pecado, pues tiene la nueva vida que Dios le dio y por esto no puede seguir pecando. ¿Verdad? Es sencillo. Primera de Juan 5:18 dice: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, mira el milagro más grande, no practica el pecado, el chisme, el odio, la avaricia, la murmuración, la idolatría, la fornicación. No practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios, Cristo, le guarda, y el maligno no le toca. Primera de Corintios 6:17, el que se une con el Señor, un espíritu es con Él. Entonces, aquel que es, por eso dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. ¿Y qué decía Pablo? Para mí el vivir es Cristo y el morir, ganancia. Me he propuesto no saber entre vosotros nada, sino a Cristo y al crucificado. Solo me glorío en la cruz de Cristo, por el cual el mundo me crucifica a mí, yo crucifico al mundo. El mundo nos rechaza y yo no rechazo al mundo. Entonces, ¿por qué? Porque en Pablo ocurrió ese milagro, el milagro más grande del universo, hermano. Entonces, tremendo, no es normal
que usted y yo, Dios haya hecho el milagro más grande y que el mundo no nos aborrezca. No es normal. No es normal que el mundo esté congraciado con nosotros y nosotros con el mundo. No es normal. Hay algo raro. ¿Por qué? Porque muchos creyentes andan como el mundo, caminan como el mundo, viven como el mundo, piensan como el mundo, todo lo hacen como el mundo. No es normal. Mire lo que dice Juan 15:19. Yo lo voy a leer en la versión Dios habla hoy, que en algunas pasajes me parece más simple, más sencillo. Dice, si ustedes, le está hablando el Señor a su pueblo, si ustedes fueran del mundo, la gente del mundo los amaría. O sea que, si hay creyentes que el mundo los ama, como por ejemplo, muchos cantantes, el mundo, usted ve la gente del mundo, uy, como canta ese man, me toca cuando ese man canta de esas cosas de Dios, de Chucho, y les gusta, y son amigos del mundo. Muchos de los cantantes famosos cristianos, que se llaman cristianos, son amigos del mundo, atraen al mundo, y el mundo los ama. Pero aquí dice, si ustedes fueran del mundo, la gente del mundo los amaría como ama a los suyos. Pero yo los escogí a ustedes entre los del mundo, y por eso el mundo los odia, porque ya no son del mundo. Hermano, hay que hacer una diferencia. El creyente nacido de nuevo no es del mundo, hermano. El Señor dice que nos aparten. Padre, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal, del pecado. Nosotros estamos entre el mundo, hermano. Uno se mete. Por ejemplo, hay veces nos hemos ido, me he ido con mi esposa, vamos para algún centro comercial de los pequeñitos que no hay casi gente. Y entonces ahí, métete allí, y va y le pregunta por si está solita, y vamos. Y entonces comenzamos a dar el testimonio, la enfermedad, cantidad de cosas, hermano, y la gente recibe todo el Señor a ella. Ahí, nos metemos al mundo. ¿Para qué? Para que el mundo se convierta a Cristo y no nosotros al mundo. Mire lo que dice Santiago 4, creo que es 4:4, la parte B. Y ojo, cuando dice cualquiera, se está refiriendo a un pueblo de Dios, a la iglesia de Dios. Y le está diciendo cualquiera de la iglesia de Dios que quiera ser amigo del mundo, mire usted, inmediatamente se constituye enemigo de Dios. Grave. ¿Sí ven? Cualquiera, pero está refiriéndose a la iglesia, porque el mundo ya es amigo del mundo. Entonces, qué importante, hermanos, nosotros mirar y entender el amor tan grande de Dios al realizar ese milagro en donde Dios expuso todo, hermano, por amor de nosotros. Ahí donde entendemos el grande, infinito amor de Dios, hermano, exponer todo su reino, su gloria, su santidad, sus atributos, hermano, para venir aquí a rescatarlo a usted y a mí, y que a nosotros no nos interese, que venimos domingo tras domingo, las veces que nos llevó los años que llevamos congregándonos y no hay cambio en nuestra vida, hermano. Usted sabe lo que es rechazar el milagro más grande del universo. Y la gente detrás del milagro, ¿dónde está el milagrero para estar allá? No, ¿dónde está la palabra que me limpia, que me transforma, que me vivifica, que me cambia y hace que Cristo, la gente vea a Cristo en nosotros? Entonces, qué importante, hermanos, que nosotros comencemos a valorar el milagro más grande del universo, hermano. No es normal haber recibido el milagro más grande de Dios y decir que agrado a Dios y todavía viviendo en la carne. No es normal. Mire lo que dice, vayamos a Romanos capítulo 8, verso 8. Y le está hablando a la iglesia.
Porque el mundo, el Señor sabe que el mundo es el mundo. Y que el mundo es del maligno. O sea, que el mundo está perdido. Pero le dice, y los que viven, está hablando de creyentes, que viven según la carne, o sea, según como vive el mundo, hermano. Según como vive el mundo. Fuman como el mundo, beben como el mundo, hermano, pecan como el mundo. No ven sino las cosas del mundo. Todo programa del mundo les agrada y los atrae. Entonces, los que viven según el mundo, según la carne, no pueden agradar a Dios. Verso 9. Mas nosotros, o sea, aquellos que se afirman en esa declaración del Señor, nosotros, aquellos que Dios ha redimido con su sangre preciosa, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, lo que el Señor le dijo a Nicodemo. Si es que, ojo, si es que, porque si vivimos según la carne, entonces ese si es que no existe. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. O sea que una persona que vive según la carne, aquí ya está intrínseco que el Espíritu de Dios no mora en él. Y si alguno, ojo, de la iglesia, que dice que es hijo de Dios, que ha nacido de nuevo, no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Y por qué? Porque vive según la carne. Miren la palabra tan clara, hermanos. O sea, solamente ha recibido el nacimiento del agua, no más. Y como tal, lo que es el grado de carne, carne es. Por eso no hay cambio, por eso no hay transformación. Por eso necesitamos pedirle al Señor que produzca en nosotros el milagro más grande, hermanos. Porque uno se aterra. Muy fácil predicarle a la gente como que todo va para allá. Los púlpitos hoy en día están llenos de gente que no conoce a Dios, que no tienen temor de Dios, llenos de avaricia, hermanos. Avaricia, que los carcome, no los llena nada. No les importan las ovejas de Cristo. No les importa de que el Señor quiere realizar en esa gente que lo puso a Él, le dio autoridad y le dio privilegios para el Señor en algún momento realizar en esa gente el milagro más grande que le costó todo a Dios. Hermano, qué grave va a ser para estos hombres. Qué grave, porque según 1 Timoteo 4:16, el pastor condena a la congregación, o el pastor ayuda a que la congregación crezca en el conocimiento y en el temor de Dios. Lo dice claramente 1 Timoteo 4:16. Cuídate de ti, Timoteo, pastor, y de la doctrina, y persiste en ello, cuidándote de ti, cuidándote de la doctrina todo el tiempo, porque haciendo esto te salvas tú y los que te escuchan. ¿Sí ve, hermano? Pues, qué grave. Un hombre que por ambición, por avaricia, por amor al dinero, hermano, esté llevando a toda una congregación para que el milagro más grande, el milagro más grande que le importa a Dios, producir su vida en cada uno de nosotros, no les importa a tantos hombres que están predicando hoy en día. Entonces, qué terrible, hermano, que Dios nos abra los ojos, hermano. Porque hay gente que le gustan las iglesias grandes. ¿Por qué les gustan? Porque es que ahí entramos y salimos. Le pago a Dios alguna miseria para que ese carnal esté contento y aquí estoy yo bendecido. Hermano, necesitamos que la palabra nos santifique, hermano. Necesitamos escuchar la palabra de Dios, y por lo general la palabra de Dios la mayoría de las veces no está en cualquier lugar. Tenemos que aprender a valorar la palabra, amar la palabra, a temer a Dios, hermano, amar las cosas de Dios. Pero para eso el Señor dice claramente en Romanos 12:2: no os conforméis a este mundo, sino sed transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Cómo? Por la palabra. Para que podáis entender cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y para eso hay que efectuar Romanos 12:1. Os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestra vida en sacrificio vivo, santo y que agrade a Dios. Ese es el culto que Dios quiere.
Entonces, hermano, no te maravilles de que te dije, le dice el Señor, os es necesario nacer 2 veces. Necesitamos nacer 2 veces, hermano. No nos podemos presentar, hermano, en aquel día, hermano, morirme, y solo presentarle a Dios el nacimiento de carne y sangre. Yo creo que en ese momento uno debe pensar, hermano, mejor nunca hubiese nacido, que aparecerse, hermano, ¿con qué me presentaré ante el Señor y alabaré y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me va a presentar, hermano? ¿Con qué? Él quiere que nos presentemos, que usted y yo en la tienda, en el trabajo, ser el mejor trabajador, así no me pague lo justo. Oler a Cristo, hermano, es lo que Dios quiere, que olamos a Cristo en todo tiempo, en toda situación, en escasez, en abundancia, hermano, para que Dios honre a los que lo honran. Entonces no es bíblico, hermano, decir que hemos recibido el milagro más grande y creer que voy a heredar el reino, porque eso es lo que dice. No, hermano, tranquila, hermana, su mamá es una idólatra. No, tranquila, hermana, que su mamá va al cielo, tranquila. No, tranquilo, hermano, Dios es bueno. Dios es bueno con los que rechazan. Ahora usted entiende cuál es el mayor. Ahora usted ya puede hacer diferencia entre los milagros que ha hecho Dios, que simplemente son milagros que brotan de su poder, y este milagro brota de su humillación. Bendito es el Señor. Hermanos, no es bíblico decir que he recibido el milagro más grande de Dios y creer que voy a heredar el reino viviendo independiente de Dios. No puede ser. Vayamos a 1 de Corintios 15, 50. Qué lindo, hermano, cuando nos hablan la verdad de Dios. Es que la verdad nos hace libres. Imagínense una pareja con problemas y el tipo le dice, ¿sabes qué es? Me estás aburriendo, ya no te quiero, ya esto. Ahórrese, hermano, estarla engañando. Ahórrese, hermano, cuando él salga, diga, busque ayuda, busque chance de que Dios los bendiga, de que Dios le haga algo. La verdad nos hace libres. Y la gente sufriendo, no, engáñame, no importa, pero está conmigo. Oye, masoquista. Así hay mujeres que prefieren tener a ese carnal ahí con tal de que sigan fornicando, alterando. No, busque ayuda, busque de Dios para que ese carnal sea transformado. Mire, 1 Corintios 15, 50. Pero esto digo. Ojo, y dice hermanos. Está hablando a la iglesia redimida. ¿Y por qué le está diciendo Pablo? Le está hablando del Espíritu Santo a través de Pablo a la iglesia redimida, porque eso sucede. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Necesitamos el milagro más grande del universo en su vida y en la mía, hermano. Esta es la única manera que dejamos de ser pura carne. Necesitamos dejar de ser una sola persona para que con el nuevo nacimiento ya entra el hombre nuevo, ya hay 2 personas que batallan. Y aquel que alimentemos más es el que va a estar glorificando a Dios o pisoteando la palabra en uno mismo. Entonces, carne y sangre no heredan, hermanos. Gálatas 5:16. Ya estamos terminando, hermanos. Dice Gálatas 5:16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Mire que uno puede hacerlo, pero el consejo de Dios, no lo hagas. No des lugar al diablo. Honra a Dios y Dios te va a honrar.
No es bíblico creer que he recibido el milagro más grande, o sea, que he nacido de Dios, que tengo la naturaleza divina en mí, y decir que tengo fruto sin permanecer en Cristo. No es bíblico. Juan 15:5. Dios contradice eso. Dice el Señor en Juan 15:5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Y dice, porque separados de mí, nada podéis hacer. Es una realidad, hermano. El creyente que es nacido de Dios, hay algo sobrenatural que lo lleva constantemente a honrar a Dios, a desearlo más, a querer conocer más, a agradarlo más, hermanos. A cada vez que la gente lo mire, vean verdaderamente que hay una renovación, hermano, que hay una persona justificada, que está siendo santificada, una persona que agrada a Dios. Entonces, si en verdad, hermanos, hemos nacido de Dios y se ha producido el milagro más grande del universo, hecho por Dios, con seguridad, hermanos, vamos a vivir para agradar a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, Señor. Señor, bendecimos tu palabra, Señor. Señor, gracias por ayudarnos a entender, Señor, y hacer diferencia entre cualquier milagro, Señor, que sale de tu poder, contra el milagro que sale de tu corazón, de tu amor, de tu humillación, Señor. Porque la palabra dice que tú te despojaste, Señor, que te humillaste hasta lo sumo, Señor, por amor de nosotros, Señor, para producir tu naturaleza divina en cada uno de nosotros. Hermano, yo hoy quiero hacer un llamamiento conforme a la palabra que hemos recibido. Por favor, con los ojos cerrados, si hay alguien en este lugar que la palabra hoy le habló y que a pesar de que lleva años, tiempo congregándose, todavía vive atraído por el mundo, es amigo del mundo, no permanece en el Señor únicamente cuando se congrega. Si en tu casa, en tu hogar, en tu trabajo no eres luz, si el Señor nos habló hoy es porque Él quiere hacer una obra, el milagro más grande del universo en tu vida. Y si quieres, porque el Señor dice para el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, o sea, reconoce que necesitas de Dios. Toma tu cruz, toma la palabra y el mandamiento de Dios y ven a Él. Y si es así, por favor, con los ojos cerrados, si tú quieres, Él para el que quiera, el milagro más grande del universo. Si quieres, dile conmigo, Padre Celestial, yo te doy gracias por tu preciosa palabra. Has hablado a mi corazón, Señor. Reconozco que soy pecador y que tu pecado me separa de ti, Señor, pero también reconozco que tú enviaste a tu Hijo a morir en una cruz por mis pecados y que Él resucitó, y como resucitó, Él me ofrece su vida, su poder, su señorío y vida eterna. Señor Jesucristo, yo recibo ese regalo. Señor, lávame, límpiame con tu preciosa sangre. Señor, produce en mi vida ese sincero, real y verdadero arrepentimiento que solo tú, Señor, puedes producir en mí. Señor, logra hacer de mí esa persona que tú quieres que yo sea. Señor, te lo pido por tu amor, en el nombre de Cristo Jesús. Yo te doy gracias, Padre, por perdonarme. Gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Gloria a Dios.